El 26 de julio de 1989, 5 estudiantes universitarios fueron intervenidos por un patrullero de la Subunidad de Acciones Tácticas en el distrito de San Martín de Porras. José Abel Malpartida Páez y Luis Alberto Álvarez Aguilar de la Pontificia Universidad Católica del Perú, María Sonia Quispe de la Cruz de la Universidad Federico Villarreal, Alfredo Tábara Reátegui y Rodolfo Marco Ibarra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todos ellos fueron hallados muertos 2 días después. Después de esto, mi casa, mi paradero era la PIB, cerca abajo de la Nación le encontré al policía León. La había sacado toda el uniforme, había dicho bajado una puesta, mi paradero era la PIB, y la tomé entre mis manos. Masacraron a las víctimas de ese entonces y empezaron por el domicilio de mi papá, que se llamaba... Nosotros les damos todo el desperdicio de lo que ustedes comen. Allá los presos, nosotros les damos todo el desperdicio de lo que nosotros cocinamos. Entraron los terroristas y a las 10 de la noche entraron los terroristas en grupos. Hasta el día de hoy yo no sé las circunstancias en que mi hijo fue detenido. La comunicación a través del lenguaje, a través de la palabra se pierde y la violencia pasa a ser la única forma de comunicación en el momento en el cual se ejecute el acto violento, ¿no? El dominante, el violento dominante, el violento que destruye al otro, trata de alguna manera de dominarlo de tal forma que el otro en su destrucción pierda su rostro, ya no sea alguien definido, sino que el dominante ve su propia imagen prácticamente, ¿no? La violencia busca destruir, la violencia busca anular totalmente al otro, pero es una forma de comunicación que está saturada de sentimientos de impotencia. Nuestro país es un país violento, la historia lo muestra con bastante claridad. Somos un país que se ha caracterizado, si se puede decir así, por la presencia de muerte. Ha habido muerte constantemente en guerras, guerrillas. La muerte se convierte esta vez en parte de la vida cotidiana, ya no de la historia, como decíamos, sino de la vida cotidiana en estos últimos años. Me llamo Juana Marta Páez Huartón de Malpartida. En 1989, la vida nos depararía la más grande tragedia de mi vida, el brutal asesinato de mi amado hijo, José Abel Malpartida Páez, de 20 años, estudiante universitario. Mi hijo era un estudiante extraordinario. Ingresó a la Universidad Católica, Ingeniería Industrial. En 1989, mi hijo decidió cambiar de programa. Empezó a estudiar inglés en la Católica y postuló a la Universidad de San Marcos al programa de Geología. Mi hijo y yo salíamos juntos por las mañanas. Yo le dejaba en la Universidad Católica y yo continuaba mi trabajo, que era en el Colegio La Unión. Y en las noches trabajaba yo en el Colegio Micaela Bastidas. Mi hijo me recogía todas las noches a las 9:30. Pero el día 26 de julio del 89, mi hijo no llegó a recogerme. Yo me fui preocupada a mi casa y cuando llegué tampoco se encontraba. Empecé a llamar a mis familiares y amigos, pero nadie sabía nada. Al día siguiente, temprano, salimos mi esposo y yo a los hospitales y dependencias policiales, pero no se encontraba en ningún lugar. El día 28 de julio, mi hijo Jaime bajó por el diario La República y como no regresaba, mi esposo y yo fuimos a buscarle y le encontramos
con el diario La República en las manos, con la mirada perdida. Yo me acerqué y vi la más terrible foto que jamás pude imaginar: la cabeza cercenada de mi hijo. Nos dirigimos a la morgue, mi esposo y yo. No nos dejaron entrar y nos trataron con mucha prepotencia, pero yo, a la fuerza, logré entrar a la morgue. Había muchísimos cadáveres diseminados en el suelo y en diferentes sitios. Habían niños quemados. Era un espectáculo dantesco. Y en eso miré el piso y estaba tirada la cabeza de mi hijo. Corrí y la tomé entre mis manos y la besé y empecé a llorar. Y la mujer que estaba en la morgue me empezó a gritar y dijo que me sacaran. Y un empleado me sacó. Mi esposo me ayudó a salir y perdí el conocimiento. Todo ello me parecía la más espantosa pesadilla. Me parecía tan irreal lo que estaba viviendo. Era realmente increíble lo que vi en la morgue aquel 28 de julio, de 1989. Quedará para siempre en mi memoria. En las investigaciones posteriores supimos que mi hijo y otro alumno de la Universidad Católica habían sido detenidos, secuestrados y asesinados. Se les amarró con soguillas a la altura del tórax, estando con vida. Se les colocó cargas de un explosivo llamado C4 o gelignita, de exclusivo uso militar. Los restos de mi hijo y de Alberto Álvarez quedaron esparcidos en un radio de 300 metros. Tanta hazaña, brutalidad y sadismo solo podía ser producto de los agentes del Grupo Rodrigo Franco. Los diarios publicaron muchos artículos sobre el caso. En algunos se sostenía que mi hijo había sido detenido en una casa en San Martín de Porres. Otros diarios sostenían que lo habían detenido en la avenida industrial del mismo distrito. Pero hasta el día de hoy yo no sé la verdad. Hasta el día de hoy yo no sé las circunstancias en que mi hijo fue detenido. Yo no sé por qué apareció su cuerpo dinamitado en San Bartolo, en el kilómetro 51 de la Panamericana Sur. Pero en el mes de agosto recibí una amenaza telefónica en la que se me decía que si continuaba con las investigaciones, correría la misma suerte que mi hijo. Así es como tuve que salir rumbo a Suecia, país en el que radico desde hace 12 años, y que me acogió inmediatamente. Los primeros años fueron muy duros, lejos de mi patria, lejos de mi familia, lejos de mi entorno, sin idioma, sin profesión. A consecuencia de todo ello, caímos en una fuerte depresión y recibimos tratamiento psiquiátrico. Actualmente seguimos nosotros consumiendo antidepresivos, pero el único hijo que me queda con vida, mi hijo Jaime, no ha podido resistir tanto sufrimiento, ha quedado muy dañado y actualmente recibe tratamiento psiquiátrico.
Yo trabajo en este momento como profesora en Suecia y soy voluntaria de la Cruz Roja. El 26 de febrero de 1991, el fiscal provincial de Lima, César Girao Segarra, dispone archivar definitivamente el caso de mi hijo, basándose en burdas presunciones, sosteniendo que mi hijo y Alberto Álvarez murieron cuando manipulaban un artefacto explosivo. Pero qué irónico, realmente. ¿Cómo pudo mi hijo y Álvarez haber manipulado un artefacto explosivo cuando ellos fueron amarrados del tórax con unas sogas y para asesinarlos se utilizó gelignita OC4? Tanta falsedad es grotesca realmente. Y sin embargo, se sobreseyó el caso. Ha llegado el momento y solicito a ustedes que se investigue y esclarezca el caso de mi adorado hijo José Abel Malpartida Páez, asesinado en la flor de la vida, siendo víctima de la violencia demente del comando Rodrigo Franco. Que respondan por este crimen el exministro Mantilla y Alan García Pérez. Quise dejar mi testimonio como madre y como ciudadana. Siento que es mi deber moral el contar lo que le tocó vivir a mi familia y a mí. Ojalá que en el futuro no vuelva a repetirse la sistemática violación de los derechos humanos en el Perú. Que no quede impune el crimen perpetrado contra mi hijo. Que los asesinos respondan ante la justicia, puesto para que haya perdón, tiene que haber primero un mea culpa. No puede haber reconciliación sin justicia, ni paz sin justicia. La muerte de 1, 2 o 3 no importaba con tal de aplacar como fuera, en este caso con la violencia, la subversión. Recuerden ustedes aquello que alguna vez alguien planteaba, ¿no? ¿Qué me importa matar a 200 individuos y entre los 200 yo sospecho que hay 4 o 5 senderistas, ¿no? El mal necesario suelen plantearlo muchas veces los gobiernos más autoritarios y más tiránicos. También Pinochet hablaba del mal necesario. Fue el comando Rodrigo Franco. Mire, yo tengo un nombre que extraoficialmente nosotros hemos estado trabajando y tratando de indagar por nuestra cuenta, y extraoficialmente yo sé quién asesinó a mi hijo. Y desgraciadamente este hombre tiene un hermano. Este tipo es comandante de la policía, tiene un hermano que actualmente tiene un alto cargo en el gobierno de Toledo, y a él nuevamente le han dado un cargo. O sea, el asesino nuevamente tiene un cargo importante, y el hermano también. Entonces, como verá, para mí es muy difícil dar nombres. Hay como picos en esta violencia que hemos vivido todos. Aparecen, por ejemplo, la tortura sistemática, ¿no? Aparece con más intensidad que antes porque siempre existió. Aparece, por ejemplo, el caso de los desaparecidos, ¿no? Fosas comunes, clandestinas, en fin, masacres y justificación de las mismas. Ernesto era su primo adorado, porque ellos nacieron el mismo año y había una diferencia de 3 meses. Estudiaron en el mismo colegio, terminaron la secundaria juntos, o sea, su fiesta de promoción juntos. Luego los dos ingresan a la Católica y siempre estuvimos muy cercanos, éramos una familia muy unida. Lo que yo sé es que Ernestito trató de averiguar quiénes habían asesinado a Abelito, porque él siempre decía que Abelito era su hermano, se trataban como hermanos. Y recuerdo que el día que lo enterramos a mi hijo, Ernestito me dijo: tía, ¿qué es lo que han hecho con mi hermano? ¿Por qué le han hecho esto? Yo voy a tratar de averiguar. Y yo le dije: no, papito, las hienas que han hecho esto se atreverían a todo. Mejor déjalo así. Lo dejamos en manos de Dios. Saber qué pasó con los desaparecidos, saber qué pasó
con las matanzas que hubieron, saber qué pasó en Lucanamarca también, saber qué pasó en los barrios altos con claridad, tener una idea clara de responsabilidades también. Esto es lo único que nos puede conducir a algo que pueda acercarse a una reconciliación. En todo caso, el requisito previo es que conozcamos claramente lo que ha sucedido, identifiquemos claramente a los responsables y sean sancionados con todo el peso de la ley. Alumno de la Facultad de Sociología y como parte de sus actividades acostumbrada a viajar a los pueblos jóvenes. El día 21 de octubre de 1990 era el cumpleaños de mi hija, su hermana, y lo esperábamos para una pequeña recepción que se iba a celebrar. Ocurrió que a las 7 de la noche no se hacía presente. Empezamos a llamar a la casa de nuestra familia, otros familiares que tenemos en Lima, amigos, preguntando por él. Pero como a las 10 de la noche, mi esposa recibió una llamada anónima muy breve, decía: señora, Ernesto ha sido detenido por la policía. Y nada más. El día siguiente, acompañado de un amigo parlamentario a la corte, a la creencia que estaba ahí, nos reunimos de alimentos, medicinas, de ropa para llevarle. Después de la solicitud hecha por este ex parlamentario, luego de una hora aproximadamente, le llamaron para decir que habían verificado por teléfono a las comisarías y que no se encontraba en ninguna de ellas registrado el nombre de Ernesto. Optamos por toda la familia buscarlo en los hospitales, en las morgues. Incluso yo recuerdo que fui junto con algunas otras personas a buscar unos cementerios clandestinos que yo no conocía, que existen en casi todos los pueblos jóvenes, donde cualquier persona, cualquier cadáver puede ser enterrado sin ningún control. Como no podemos encontrarlo a Ernesto, entonces recurrimos al Poder Judicial y presentamos un habeas corpus que la primera jueza disponible en el Poder Judicial lo rechazó de plano del habeas corpus. Luego, con la operación del abogado, nos fuimos a buscar otro juez, y para suerte encontramos a la doctora Beca Minaya, accedió a admitirlo, y la doctora Minaya, el mismo día, en la noche, se acercó a la corte y exigió ver a los detenidos. Encontró, entre otras cosas, 4 de los detenidos estaban siendo bárbaramente torturados, 4 muchachos que habían sido detenidos en El Salvador el mismo día que Ernesto. Ella le preguntó si habían visto a Ernesto, porque lo doctora fue con la fotografía de Ernesto. Le dijeron que no lo conocía. La doctora empezó a hacer sus investigaciones y a visitar otras comisarías. Visitó la comisaría de El Salvador, y cuando visitó la comisaría de San Juan de Miraflores, se dio cuenta que el registro de detenidos correspondiente a la fecha que fue detenido Ernesto había sido apartada y suplantada. Por nuestra iniciativa también decidimos investigar en El Salvador, el lugar donde probablemente Ernesto había sido detenido, y estuvimos averiguando con la foto de Ernesto casa por casa, calle por calle. Los vecinos de la arteria principal nos dieron bastante información, nos indicaron que había habido una marcha del Sendero Luminoso el domingo que fue detenido Ernesto. Casi ya al terminar, porque estaba un poco lejos, una persona me dice: señor, me he escuchado que más abajo en un parque fue detenido un muchacho desconocido. Con esa información regresamos al día siguiente a la primera persona que abordamos por la foto, Ernesto. Se emocionó, gritó.
Sí, él es el muchacho que vivieron el domingo. Se acercó más gente a ver la foto y dijo, sí señor, él es el muchacho. Pedimos que nos señalaran el lugar exacto donde fue detenido y el lugar exacto era parque, había una calle que nacía en ese parque, allí había sido detenido Ernesto, delante de la puerta de la casa. Y al lado de eso se encontraba la hija de la señora. Las hijas de la señora, cuando vieron la foto, reconocieron inmediatamente que era Ernesto, lo mismo los familiares, porque Ernesto fue detenido a las 11:30 de la mañana, en plena vida, cuando gran parte de la población, los vecinos habían salido de una misa, de modo que la cantidad de testigos que vio la emisión de Ernesto era enorme. Y así es como se inicia el proceso judicial contra el Estado, contra el gobierno, de la Corte Interamericana, con acuerdo unánime de los 7 miembros, declararon al Estado peruano culpable de la violación de los derechos fundamentales de la Iglesia. A pesar de la intervención de la Corte y de la sentencia de la Corte, hasta este momento, el Poder Judicial no da muestras de hacer una investigación seria, de cumplir con lo que manda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo no sé qué es lo que va a pasar. Se produce el caso. Ruiz Boto era inspector general de la policía y Ruiz Boto cumple la función de un encubridor, porque él desarrolla una investigación al interior de la policía y emite unas conclusiones en las que señala que que Castillo Páez jamás fue detenido por la policía, que él jamás fue retenido en ninguna dependencia policial y que por lo tanto ningún efectivo policial tenía responsabilidad. Bueno, eso a 12 años después es una falsedad inmensa, ¿no? Porque está demostrado que sí fue detenido por la policía, que sí fue llevado a una dependencia policial y que fueron los policías los que perpetraron su desaparición. La denuncia formulada contra Mejía León y otros 14 policías es de haber participado en el secuestro de Ernesto Castillo Páez, ¿no? Para la Fiscalía está demostrada su responsabilidad, para el juzgado está demostrada la responsabilidad de Mejía León. Informaciones que nos han hecho llegar, sí, o sea, sí se señala que Mejía León ha formado parte desde inicios del gobierno de Alan García de grupos paramilitares, específicamente Rodrigo Franco, ¿no? Grupos paramilitares vinculados a la policía, el que se conoce es Rodrigo Franco. El caso se produce en octubre del año 90 y durante los 11 años que este proceso o este caso ha sido investigado, denunciado públicamente, no, a pesar de que hay una sentencia de la Corte Interamericana que señala la responsabilidad del Estado, en ningún momento eso ha significado un obstáculo para que los efectivos policiales que han participado en la desaparición de Castillo Páez hayan evitado ascensos. Tal vez el caso más evidente sea justamente el de Mejía León. Mejía León ha sido separado de la policía en condición de coronel. O sea, él ascendió sin ningún tipo de dificultad durante los años que el proceso internacional estuvo siguiendo, inclusive durante los años en que ya la Corte Interamericana había emitido sentencia. Lo mismo sucedido con el resto de efectivos policiales. El miedo no está dirigido necesariamente al otro lado, aunque también, pero las consecuencias del miedo están dirigidas a la población, porque a mí me interesa tener a la población a mi lado. En comunidades entraba un guía sendero, mataba, amenazaba, etcétera, se mandaba a mudar y al día siguiente llegaba el ejército y hacían cosas parecidas, o las mismas. Entonces la población no sabía qué podía hacer, ¿no? O se convertían en terrucos para unos o se convertían en soplones para otros, y estaban en esa disyuntiva, ¿no? Entonces ahí es donde surgen mecanismos defensivos muy individualizados. El miedo individualiza mucho. Es una situación realmente siniestra de miedo. Nadie cree en nadie. Entonces no hay en quién confiar, ¿no? Esa es más o menos la idea. La violencia le hace el juego al miedo, que es
uno de los sentimientos, de las emociones más tempranas que tenemos, ¿no? Más inhibitorias además, porque nos impide funcionar, ¿no? Nos impide seguir actuando, nos impide protestar. Todo este clima de los últimos 20 años en el país, clima además que ha ido creciendo en tensiones y en sentimientos bien tempranos, funcionamos mucho en términos muy primitivos, muy poco solidarios inclusive, ¿no? La solidaridad se convierte en algo peligroso por momentos. Mi hijo estudió acá en la Universidad de la Florida. Fue el segundo de mis hijos, Miguel Ángel Espín Prado. En 1991 desaparece como si la tierra se hubiese movido. Un día domingo, el 31 de marzo, sale de mi casa a visitar a su padrino Abrina y nunca más le dejó a He hecho las denuncias respectivas, he hecho la denuncia de la Fiscalía, hemos recogido todas las instancias, pero lamentablemente en el camino, como acaba de mencionar el señor Reyes, nos hemos encontrado también con clientes que estaban tras de nosotros. En ese entonces mi hijo mayor estudió psicología en la Universidad de San Marcos. Mis demás hijos estaban en la secundaria y algunos en primaria. Este año dejamos de estudiar a mis hijos. Como acaba de decir el doctor hace un momento, un trauma total de la familia. Pero entonces apareció Miguel Ángel. Estuvo cursando, había terminado el 5º ciclo de Derecho de la Católica. Y nosotros, como ustedes comprenderán, somos provincianos de una condición humilde, pero hicimos un sacrificio para mi hijo porque también nos dio una satisfacción. Lo dio desde la primaria, terminó muy bien, la secundaria también, culminó muy bien sus estudios, y ingresó a la Católica, y también logró ingresar a San Marcos. Entonces, por ese premio, mi hijo se dio a la Católica, pero nunca pensé que iba a ocurrir esta desgracia, que la desaparición, uno de mis mejores hijos. Así que, la verdad, como lo vuelvo a repetir, hemos tenido ese temor. Ya mis hijos dejaron de estudiar en el 91, tanto los que estaban en la universidad de la asociación, pero gracias a Dios, sus mismos compañeros al siguiente año dijo que en fin, porque fue, sigue los estudios. Mi hijo siguió estudiando, terminó, hoy es psicólogo, se ha colegiado, y demás hijos terminaron sus estudios. Yo, la verdad, he tratado de asistir a todas las reuniones, inclusive últimamente la Comisión de Geografía de Arte y Manifestación con mi esposa. Pero quiero decirles una cosa. Cuando mi hijo desaparece, mi nuera estaba gestando 2 meses. Lo único que recuerdo es que la dejaba una nieta de 11 años, sin padre. Así es. Ojalá que la Comisión de la Verdad salga algo, algún indicio. Lo triste es que no tengo ningún indicio de mí. Salió de mi casa, no sé si lo han detenido, ¿qué lo han hecho? Presumo de que lo detenido. Porque he buscado todo allá un grupo donde hay fotografías de personas desaparecidas sin identidad. No hay. Hemos estado durante como 7 meses buscando, inclusive fui al Congreso, conversamos en ese tiempo el doctor Hernández. Me dije que no tengo indicio. Él ofició a todas las comisarías, todas
dependencias estatales, haciendo ver que hacía detenido, pero no había ninguna comisaría con el nombre de Miguel Ángel Espinosa. Si no tengo la respuesta, inclusive hacia derechos humanos, ya han transcurrido 11 años y no sabemos nada. Ojalá con la Comisión de la Verdad salga algún indicio por ahí que alguien diga, así como dijo el señor Páez, que el juez o las personas que están encargadas saquen a un responsable y nos digan a nosotros también que lo han conocido a Miguel Ángel, ¿no? Que lo han detenido y lo han enterrado, pero no sabemos a dónde, pero por lo menos quisiéramos amigos, saber como padre a dónde se encuentra ahí, a dónde lo han enterrado, por lo menos si hubiera para sacar algún gesto y de alguna sana sepultura. Quiero conocerlos porque después de la desaparición de Ernesto, cuando yo leía en los diarios acerca de la desaparición de otros muchachos, trataba de acercarme a ellos para poder darles un poco de apoyo, platicar mi experiencia y servir de algo para fortalecer su espíritu y no cejar en el camino para buscar a nuestros familiares. Estas desapariciones por algo son acciones de grupos paramilitares que funcionaban al interior de la policía y de la marina. E incluso como agentes del servicio de inteligencia que operaban dentro de esta universidad. Pero bueno, hay que tener confianza, porque la verdad en algún momento se abrirá paso. Y así podremos, tal vez no muy lejos, encontrar con nuestros hijos. Si perdemos la capacidad de horrorizarnos frente a la muerte, estamos entonces totalmente en manos de la muerte. Entonces, si no nos indignamos, si no protestamos y si no nos horrorizamos, estamos frente a la muerte. Ahora, el problema es que los seres humanos nos familiarizamos con todo, aún lo más horrible. Se pierde de vista la posibilidad de cualquier cambio, cualquier preocupación por recuperar, por ejemplo, una idea de nación, recuperar una valoración del otro, tan desprestigiado siempre a lo largo de la historia, pero felizmente la posibilidad de sacar a flote todo lo que ha pasado nos permite al menos tomar conciencia, porque no nos queda otra alternativa, tomar conciencia de lo que la única forma de curarnos, en el mejor sentido del término, es tratando de que todo se diga, que todo se plantee y que se pueda hablar acerca de eso, ¿no? Porque si no, va a predominar la ideología de dar vuelta a la página, la postura de dar vuelta a la página, que es la que nos ha sumido en gente que, como muchos asumen, yo lo asumo así también, gente que tiene una historia muy poco clara, muy poco reivindicativa, muy poco importante, ¿no? Entonces no podemos, si queremos hacer una historia realmente valiosa, no podemos dar vuelta a la página, tenemos que mirar realmente, aunque nos duela, pero así son, pues las verdades duelen a veces, ¿no? Aprender de lo que hemos vivido. El 28 de agosto de 2003 se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En este se recomienda al Ministerio Público, a través del Fiscal de la Nación, formular denuncia penal contra todos aquellos que resulten responsables por la comisión del delito de homicidio calificado en las ejecuciones extrajudiciales de José Abel Malpartida Páez y Luis Alberto Álvarez Aguilar. El 27 de noviembre de 1998, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, sentenció al Estado del Perú para que investigue los hechos del caso de Ernesto Castillo Páez, identifique y sancione a sus responsables y adopte las disposiciones necesarias en su derecho interno para asegurar el cumplimiento de esta obligación.
En enero de 2001 se elaboró la denuncia penal por delito contra la libertad, secuestro en agravio de Ernesto Castillo Páez contra 16 efectivos policiales. Hasta la fecha de cierre de la edición de este documental se seguía esperando la acusación por parte de la Fiscalía. Desde la desaparición de Miguel Ángel, la familia Crispín Prado ha hecho denuncias en diversas instancias esperando encontrar información que los lleve a conocer el paradero de su hijo. A pesar de no haber obtenido ningún resultado, lo siguen buscando. Los crímenes cometidos contra José Abel Malpartida Páez, Luis Alberto Álvarez Aguilar, Ernesto Castillo Páez y Miguel Ángel Crispín Prado continúan impunes. La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú ha encontrado que la cifra más probable de asesinatos y desapariciones forzadas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 supera las 69.000 víctimas. Alrededor de 400 eran estudiantes universitarios.